Hola, bendiciones. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos conformados por Jenny Liendo, Edinson Bastidas, Génesis García, Karina Huerta, Harrison Pérez, Jafé Rebolledo y mi nombre, Lady Moncayo. Nosotros venimos a hablarles sobre el final del ministerio público de Jesús. Jesús es ungido en Betania. En Mateo capítulo 26 del versículo 6 al 13 y en Marcos del capítulo 14, el versículo 3 al 9, la unción de Jesús ocurre en la casa de Simón el leproso. Una mujer se acerca a Jesús y lo unge con un aceite muy costoso, aceite de nardo. En estos dos libros, los discípulos y presentes se indignan por tal desperdicio y critican que se pudo haber vendido y el dinero dado a los pobres. Jesús defiende a la mujer, le dice que ha hecho buena obra y que su acción será recordada siempre que se predique el evangelio. Mientras que en Marcos, Jesús defiende a la mujer, le dice que hizo buena obra y que su unción anticipa su sepultura, enfatizando que su obra será recordada cada vez que se predique el evangelio. En el libro de Lucas relata una historia totalmente diferente. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Ocurre en la casa de un fariseo llamado Simón. En este caso, entra una mujer pecadora llorando, comienza a ungir los pies de Jesús con sus lágrimas, secándolos con su cabello y ungiendo con perfume. Simón el fariseo critica a Jesús por permitir que esta mujer con mala reputación lo toque. Jesús cuenta la parábola sobre los deudores para ilustrar el amor de ella en comparación con la frialdad de Simón. Al final Jesús perdona los pecados de la mujer destacando su fe y amor. Aunque en los tres evangelios se mantiene el tema central, que es la unción de Jesús, podemos ver diferencias significativas. En Mateos y Marcos, la unción es un acto de devoción hacia Jesús antes de la crucifixión, mientras que en Lucas es un acto de arrepentimiento y perdón. Bendiciones, le habla Jenny Liendo. En este punto estaremos tratando la presentación de Jesús en su condición como Mesías. El final del ministerio de Jesús en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas presenta su condición como Mesías de manera que reflejan tanto similitudes como diferencias en el enfoque y la narrativa. A continuación se ofrece un contraste de cómo cada evangelio presenta a Jesús y su condición mesiánica en los eventos finales de su ministerio, incluyendo la pasión, la crucifixión y la resurrección. Mateo enfatiza a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Desde el principio se presenta a Jesús como Mesías prometido, y esta identidad se reafirma en los eventos finales. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, un Mesías que debe padecer. La identidad mesiánica de Jesús se revela a través de sus acciones y sufrimientos. La pasión la presenta aquí Mateo. En la traición de Jesús, el juicio ante Pilato, la crucifixión, están cargados de referencia a las profecías. Por ejemplo, se menciona que Jesús es el rey de los judíos en Mateo 27, lo que subraya su condición mesiánica. En Marcos, el relato de la pasión es más directo, menos adornado. Jesús es traicionado, arrestado y llevado ante Pilato. La proclamación de rey de los judíos en la crucifixión se presenta con ironía. Jesús es tratado con desprecio por aquellos que reconocen su verdadera naturaleza. Marcos 15:26. La resurrección en Mateo presenta como la victoria definitiva sobre la muerte y el mandato de Jesús a sus discípulos en la gran comisión. Mateo 28:18 al 20. Enfatiza su autoridad divina y su rol como Salvador, que envía a sus seguidores a predicar el evangelio a todas las naciones.
En Marcos podemos ver la resurrección es anunciada por un joven en la tumba que dice que Jesús ha resucitado. Marcos 16:6. El final original del Evangelio está en Marcos 16:8. Deja a las mujeres atemorizadas y silenciosas. Mi nombre es Edison Bastida y continuamos con el Evangelio de Lucas. Presentación del Mesías. Lucas resalta la compasión y el amor de Jesús, presentándolo como el Mesías que busca de salvar a los perdidos. Pasión. En Lucas hay un énfasis en la inocencia de Jesús y su perdón, incluso en la cruz. Eso lo podemos ver en Lucas 23:34. La narrativa incluye más detalles sobre el juicio y la palabra de Jesús hacia los criminales crucificados junto a él, mostrando su carácter compasivo. Resurrección. La resurrección en Lucas también es un momento de revelación, ya que los discípulos habían sido instruidos para recordar lo que Jesús había dicho sobre su muerte y resurrección. Eso lo podemos ver en Lucas 24, del 6 al 7. La apariencia de Jesús a sus seguidores refuerza su identidad como el Mesías vivo. En conclusión, los tres evangelios sinópticos presentan a Jesús como el Mesías, pero cada uno lo hace de una perspectiva única. Mateo resalta el cumplimiento profético y la autoridad de Jesús como rey. Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente, cuyo sufrimiento es central para su misión. Lucas destaca la compasión y el amor, enfocándose en su papel salvador para todos los perdidos. Bendiciones, por acá Génesis García. Yo les estaré desarrollando un poco las parábolas de advertencia contra los adversarios. Entre ellas tenemos los viñadores malos. Esta parábola la podemos conseguir en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un propietario de una viña que la planta y la cuida. Después de prepararla, el dueño se va a otro país y deja la viña en manos de unos viñadores. Cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos para recoger los frutos. Sin embargo, los viñadores maltratan y matan a los siervos enviados. El propietario envía a más siervos, pero ellos sufren el mismo destino. Finalmente, el dueño decide enviar a su hijo, pensando que lo respetarán. Pero los viñadores, al ver al hijo, lo matan también, con la esperanza de apoderarse de la herencia. Al final, Jesús pregunta, ¿qué hará el propietario con esos viñadores malvados? Sugiriendo que los destruirá y dará la viña a otros. Jesús se refiere a la oposición que enfrentará por parte de los líderes religiosos, quienes rechazan su mensaje y a él mismo como el Hijo de Dios. Similar a Mateo, también la conseguimos en el Evangelio de Marcos con la misma estructura. También señala que el reino de Dios será quitado de aquellos que no lo aceptan. Y en el Evangelio de Lucas sigue el mismo patrón, pero con un enfoque más explícito en la reacción de los oyentes. También tenemos la parábola de las bodas. Esta la podemos conseguir en Mateo y en Lucas. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un rey que organiza una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando llega el momento de la celebración, el rey envía a sus siervos a llamar a los invitados, pero muchos de ellos rechazan la invitación. Algunos ignoran el llamado y se van a sus campos o a sus negocios, mientras que otros maltratan y matan a los siervos. Ante este rechazo, el rey se enoja y decide castigar a los que no quisieron venir, destruyendo a sus asesinos y quemando su ciudad. Luego el rey ordena a sus siervos que vayan a las calles y traigan a todos los que encuentren, buenos y malos, para llenar la sala del banquete. Finalmente, cuando el rey entra para ver a los invitados, nota que hay uno que no lleva la vestimenta adecuada para la ocasión. El rey le pregunta, ¿por qué no estás vestido apropiadamente? Y al no tener respuesta, ordena que lo echen fuera. Esta parábola en el Evangelio de Mateo subraya la idea de que el reino de Dios será ofrecido a aquellos que estén dispuestos a aceptarlo, en lugar de los que se creen dignos. En el Evangelio de Lucas
el énfasis está más en la invitación universal a la cena, destacando que todos son llamados, pero muchos hacen excusas para no asistir. La parábola refleja el deseo de Dios de que todos participen en su reino. Aunque también hay consecuencias para aquellos que rechazan la invitación, no se menciona un castigo tan severo como en Mateo. En cambio, se enfatiza que el Rey Dios invita a otros, los pobres, los lisiados, los ciegos, para llenar su banquete. En la parábola de Lucas no hay una referencia a un hombre sin vestimenta adecuada. El enfoque está más centrado en las excusas que dan los invitados y en cómo aquellos que no son considerados no dignos son bienvenidos. También tenemos la parábola de los dos hijos. Así que podemos concluir que estas parábolas en los evangelios presentan similitudes pero diferencias en el enfoque. Mateo utiliza las parábolas para enfatizar el rechazo de los líderes religiosos. Marcos ofrece un relato más directo, destacando la oposición que enfrenta a Jesús. Y Lucas muestra cómo el reino de Dios se extiende a todos mientras critica la hipocresía de los líderes religiosos. Dios les bendiga, mi nombre es Karina Huerta. En los 3 libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se recogen varias preguntas que los líderes religiosos hicieron a Jesús para ponerlo a prueba al final de su ministerio. Entre ellos, preguntas sobre los tributos. Mateo 22, del 15 al 22, Marcos 12, del 13 al 17 y Lucas 20, del 20 al 26. Los fariseos y herodianos preguntaron a Jesús si era lícito pagar impuestos al César. Buscaban atraparlo en sus palabras, ya que una respuesta afirmativa podría ser vista como una traición al pueblo judío, mientras que una negativa podría ser interpretada como una sedición. Jesús respondió pidiendo que le mostraran una moneda y afirmando que debían dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Preguntas sobre la resurrección. Se encuentra en Mateo 22, del 23 al 33, Marcos 12, del 18 al 27, Lucas 20, del 27 al 40. Los saduceos, que no creían en la resurrección, plantearon un escenario hipotético sobre una mujer que había tenido varios maridos y preguntaron a quién pertenecería en la resurrección. Jesús les respondió explicando que en la resurrección no hay matrimonio y que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. Preguntas sobre el gran mandamiento. Mateo 22, del 34 al 40, Marcos 12, del 28 al 34 y Lucas 10, del 25 al 28. Un experto en la ley preguntó a Jesús cuál era el mayor mandamiento. Jesús respondió citando Deuteronomio 6:5, indicando que amar a Dios con todo el corazón, el alma y mente es el primero, y luego añadió amar a Dios, al prójimo como uno mismo, es el segundo mandamiento. Subraya que toda la ley se basa en estos 2 principios. Buenas, mi nombre es Harrison Pérez y continuamos con las similitudes y diferencias de las preguntas que le hicieron a Jesús para probarlo en el final de su ministerio. Similitudes. En todos los relatos, las preguntas son formuladas por grupos religiosos que buscan desacreditar a Jesús. Las respuestas de Jesús son sabias y desafiantes, revelando su autoridad y comprensión profunda en las Escrituras. Diferencias. Aunque la esencia de las preguntas es la misma, hay variaciones en los detalles y contexto. Por ejemplo, en la pregunta sobre el tributo, Mateo menciona específicamente a los herodianos, mientras que Lucas se centra más en el intento de los espías de atrapar a Jesús. En la pregunta sobre la resurrección, Marcos y Lucas enfatizan la respuesta de Jesús sobre Dios como el Dios de los vivos, mientras que Mateo se centra más en la enseñanza sobre el estado de los ángeles. La pregunta sobre el gran mandamiento se presenta de manera similar en los 3 evangelios, aunque con ligeras variaciones en la formulación. Este conjunto de interrogantes destaca no solo la astucia de los interrogadores, sino también la sabiduría profunda del mensaje de Jesús.
Al final del ministerio de Jesús, los escribas y fariseos realizaron varias denuncias y acusaciones en los libros sinópticos. Una de estas fue que él incumplía las leyes, como es la de guardar el sábado. Se le acusaba de sanar en sábado, lo que consideraban una violación de la ley al descanso sabático. Eso lo podemos encontrar en Mateo 12, del 1 al 14, y en Marcos 2, del 23 al 28. Lo asociaban con pecadores. Jesús fue criticado por comer y relacionarse con recaudadores de impuestos, con pecadores, con prostitutas, con gente que para la opinión de los demás no merecían de la compañía de alguien como Jesús. Esas historias las podemos encontrar en buenos ejemplos en Mateo 9 del 10 al 13 y en Lucas 5 del 29 al 32. La falta de tradición. Se le acusó de no seguir las tradiciones de los ancianos, especialmente en cuestiones de purificación y lavado. Eso lo podemos encontrar en Mateo 15 del 1 al 9 y también en Marcos 7 del 1 al 13. Se le acusó también de blasfemia. Se le acusó de blasfemar al afirmar que tenía poder para perdonar pecados. Eso lo podemos encontrar en Marcos 2 del 5 al 7, en la historia en la que él perdona el pecado al paralítico que fue llevado por sus amigos. También se le acusó de desafiar la autoridad. Los fariseos y los escribas cuestionaron su autoridad para enseñar y realizar milagros, lo que culminó en preguntas si sobre él tenía derecho a limpiar el templo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 21, del 23 al 27. Falsas doctrinas. Se le acusó de enseñar doctrinas que contradecían la ley judía, lo que generó preocupación entre los líderes de ese momento. Eso lo podemos encontrar en Mateo 22, del 15 al 22. Estas denuncias reflejan la creciente tensión entre Jesús y las autoridades de ese momento, que culminaron en su arresto y crucifixión. Como conclusión, podemos ver que las acusaciones de los escribas y fariseos reflejan preocupaciones sobre la autoridad y las prácticas de Jesús, con similitudes en los temas acerca de la ley y asociación con pecadores, con diferencias en el enfoque y en detalles narrativos en cada evangelio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.